Estamos de vuelta en Vía Pública. Yo le dije que iba a estar la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y está aquí, pues, está aquí. Paulina, buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Yo le confesé que no la había leído, vi algunos chispazos, pero no había leído su entrevista en la revista Ya del Mercurio de hoy día. Viene muy importada, qué sé yo, pero hablando también mucho de política. Y una de las cosas que dice, creo que el país avanzó durante los 30 años. Y el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados. ¿A qué se refiere exactamente? Yo creo que un cierto sector de la sociedad, y de eso representativa a la centroizquierda, nos quedamos silenciosos. Dejamos que se instalara este eslogan de que no eran 30 pesos, eran 30 años. Y no fuimos capaces de, con argumentos sólidos que los hay, de defender la obra de los gobiernos de la Concertación, de situarlos en el periodo histórico que ocurrieron, en la realidad política de los momentos aquellos, y por lo tanto se instaló algo que finalmente es bastante negativo, porque todas las personas que finalmente, miles o millones de chilenos tal vez que cambiaron de situación, cuántos hijos son hoy día primera generación de profesionales, cuántas personas tuvieron su casa propia, con todas las limitaciones de las políticas públicas, con todo lo que tú quieras, pero finalmente hubo un avance. Y todas esas personas también resintieron aquello a la larga. Dijeron, bueno, todo lo que yo me sacrifiqué, todo lo que he trabajado, mis hijos pudieron ir a la universidad gracias a mi esfuerzo, eso hoy día lo borran de un plumazo. ¿Ah? Y claro, hay evidencia en la encuesta CACEN, si uno usa la misma vara, o sea, homologando las herramientas, el inicio de la democracia marcaba un 68% de chilenos bajo la línea de la pobreza, hoy día el 7%. Son muy pocos países que han logrado esto. ¿Por qué el socialismo democrático, los exconcertacionistas, se apabullaron tanto, se amilanaron, se acomplejaron? ¿Cómo que lo conversan adentro ustedes? ¿Qué les pasó? Yo creo que no hay que limitarlo ni a los partidos políticos, ni solamente a... Ya, pero ustedes son la voz política. Pero te quiero decir que yo creo que esto fue también algo en la sociedad. Fue como ver que venía una avalancha. Claro, el estallido, porque fue un estallido. Sí. Todos recordemos cómo ocurrió. Y que yo no quiero desconocer que las causas del estallido están presentes y no han sido satisfechas tampoco. Por eso es tan importante no olvidar aquello. La gente cuando marchaba, en aquellos días marchaba por mejores pensiones, iban niños que protestaban por las pensiones de sus abuelos, abuelos que protestaban por la educación de los nietos, en fin. Y esas demandas insatisfechas hasta hoy, en mayor o menor medida, también nos hacen ligarlo con la política de hoy, con lo que es, por ejemplo, esta presentación del pacto tributario, de por qué es necesario que tengamos esta responsabilidad fiscal que se estableció hace tantos años en Chile y que ha permitido este crecimiento económico y esta rebaja en la pobreza al punto de tener un 6,5% hoy día de pobreza, y que hay que luchar contra eso también, pero cómo ese diagnóstico sigue presente. Esas causas no se solucionaron. Siguen insatisfechas las demandas y hay una responsabilidad política de todos los sectores en satisfacerlas. Otro tema que toca usted en la entrevista de Revista Ya es que también fueron silenciosos en cuanto a condenar la violencia que hubo, una violencia que todos la vimos. Ustedes particularmente hacen la autocrítica. ¿Es compartida en el Partido Socialista, en su sector? Sí, mira, el Partido Socialista hoy día incluso me refrescaron la memoria con algunas declaraciones de las comisiones políticas de esa época, y efectivamente se condenó la violencia en su momento. No es que el Partido Socialista no lo haya hecho, se hizo. Y también hubo un reclamo por las violaciones a los derechos humanos, que los hubo. Sí, claro. Por parte del partido. Pero, insisto, mi comentario en la revista va más allá del Partido Socialista. Yo aludo a la sociedad, aludo a un sector de la sociedad que nos quedamos tal vez pasivos. Yo en ese tiempo era dirigente del Colegio de Abogados, reclamé en las instancias nacionales e internacionales, porque tuve la oportunidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación del Colegio de Abogados, por las violaciones a los derechos humanos y en particular en ese caso por las vulneraciones que sufrían los propios abogados de no poder entrar a las comisarías a defender a los
a los que estaban detenidos. ¿Cómo olvidarlo? Entonces, y también en el Colegio de Abogados hicimos varias declaraciones condenando la violencia. Pero creo que hubo una cierta permisividad. No sé, el perro matapacos, que era como la imagen, muchos niños, había polera, o sea, hubo como un cierto relajo social. Se frivolizó la violencia. Un relajo social sobre esto. ¿Ah? Y yo creo que ahí hay un ¿Eso le error. está pasando la cuenta también en la sociedad en general? Bueno, yo creo que es evidente que hay hoy día una falta a la forma, al respeto en general, a la autoridad. Y lo digo como, por ejemplo, la autoridad que representaba antes un profesor en un colegio. Hoy día vemos profesores que son maltratados por los alumnos, que son golpeados por los padres. Claro. Y esto en distintos estratos sociales. Es muy preocupante esa falta de autoridad. Y creo que ahí tenemos un déficit como sociedad que tenemos que atender. Paulina, un exministro de su partido dijo hoy día que este era su gobierno, pero que este era un gobierno de mierda. Disculpen las citas textual. Osvaldo Andrade, cito, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. A su vez, él citó a un dirigente de la Unidad Popular que se refería en esos términos en aquella época. Yo creo que, y lo dije, conocemos a Osvaldo Andrade. Él tiene un estilo particular de humor, es bastante sarcástico, y lo hizo precisamente para señalar que... Y después yo escuché un poco el resto de lo que él estaba diciendo. Entonces... pero cuando lo dice saben que van a poner esa frase. Lógico, también. Tiene experiencia. Pero él explicó después, ahí en el mismo programa en que estaba, a qué se refería. Creo que es evidente el sentido con que lo dijo, que el gobierno, aunque pueda cometer errores, es su gobierno y que él lo apoya. Eso además es Se lo digo porque usted dijo lo que también... hemos dicho en el Partido Socialista, que es nuestro gobierno, que lo apoyamos, y la diferencia de Osvaldo Andrade, las críticas nosotros las hacemos en las instancias políticas que corresponden, sea en el comité político, con los ministros o con el propio presidente. Sí, todo usted en la entrevista que le cité yo dice, en lo íntimo me ha dolido mucho el tema convenios. ¿Hasta dónde llega el dolor? Duele porque cuando tú ves que hay personas que hacen uso de dineros públicos para fines privados, eso es corrupción. Pero además es el dinero de los más pobres de este país. Entonces duele doblemente. Claro. Porque era para los campamentos, no para los bolsillos. Cuando tú escuchabas antes, una fundación era algo que tenía un halo de pureza. Y tú decías, una obra benéfica, uno asocia fundación con una persona jurídica sin fines de lucro y por lo tanto es algo, casi una obra pía. Y lo que hemos visto aquí es lo contrario, es personas que, según lo que yo he leído hoy día en la prensa, habría habido indicios que está investigando la Fiscalía de que había una suerte de mecanismo instalado para lucrar con estas instituciones y perjudicar al fisco. Los tipos penales los establecerá la Fiscalía, no soy yo quien deba ¿Y este mecanismo instalado por quién? ¿Ideado por quién? ¿Usted le suena, le escuchó, le calza con esta generación nueva que llegó, gente joven, gente que además había dicho que lo que querían hacer justamente es que el poder cambiara de mano y que no fueran los mismos de siempre y que nunca más el amiguismo y que hay fundaciones que favorecen o autoridades que favorecen a la fundación de la pareja del jefe de gabinete, una cosa muy burda. Mira, yo no tengo más antecedentes que los que son públicos. Es la Fiscalía la que tiene que investigar y he sido bastante reiterativa en orden a que el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, le dé celeridad a estos casos que necesitamos para que recuperar la fe pública, todos, no solo la ciudadanía, todos. Que se establezca la verdad judicial. Pero creo que yo no puedo señalar cómo era esto. La verdad es que no tengo indicios. Y si no hay nadie del Partido Socialista, hasta ahora, sino más bien hemos visto gente que pertenece a partidos del Frente Amplio mayoritariamente, a veces no surge la inquietud de decir ¿por qué estamos aquí nosotros? Si a veces hasta nos maltratan, a veces nos tratan de que tenemos otra moral. Además, nosotros tenemos que poner la cara con los puestos de mayor relevancia. ¿No hay una fuerza ahí dentro de decir, no será momento de tener
de tener nuestra propia versión de las cosas? Nosotros compartimos una visión... ¿Por qué tanta lealtad a algo si los tratan tan mal? Creo que todos quienes estamos en el gobierno y el progresismo en general, compartimos una visión de país que se ha visto reflejada diametralmente opuesta a una derecha intransigente, a una derecha que es capaz de defender violaciones a los derechos humanos, que no solo es conservadora, sino que está volviendo atrás en derechos que han sido ganados por años por las mujeres, por la sociedad. ¿Toda la derecha o una...? No, por eso digo, hay una parte de la derecha. ¿Mayoritaria? Bueno, hoy día es mayoritaria, porque claramente el Partido Republicano que está tratando Entonces la ciudadanía es mayoritaria también en esos principios, porque la ciudadanía los hizo mayoritarios. Bueno, es que las causas de por qué el Partido Republicano es mayoría hoy día tendríamos que buscarlas, así como fue mayoría en un momento el Partido de la Gente o fue mayoría la Lista del Pueblo. Y en tan poco tiempo hemos tenido estas novedades, por decirlo, en la política, que han ido ganando un sector de la población. Ahora, lo que es grave, a mí me parece es que, por ejemplo, hoy día Arturo Esquella, entiendo que fue hoy día, lo leí hoy día, ayer, no sé si fue hoy día, que dijo que no conocía los antecedentes específicos de Miguel Krasnov para defender su eventual libertad. Me parece a mí que cuando estamos desconociendo graves violaciones a los derechos humanos, personas que cometieron delitos de lesa humanidad, que fueron horrores. Los íconos de los abusadores de derechos humanos. Horrores. Y Miguel Krasnov es un nombre que está grabado en la conciencia de miles de chilenos. Yo creo que no es solo una actitud negacionista, es una afrenta a una gran parte de Chile que sufrió ese dolor. Tenemos miles de detenidos desaparecidos que aún sus familias no pueden encontrar los cuerpos, enterrarlos y llorar en una tumba. Entonces, yo creo que aquí hay una indolencia también que no podemos permitir. Entonces, cuando tú me preguntas por qué nosotros somos leales con el gobierno, somos leales con el gobierno porque, pese a que podemos tener diferencias políticas, podemos tener distintas apreciaciones de ciertos hechos, todos condenamos por igual la corrupción. Nadie quiere que haya estos actos de apropiación indebida o fraude al fisco o cual sea el tipo penal que determine la Fiscalía. Nadie. El propio presidente lo ha dicho hoy día, lo ha dicho el ministro de Justicia, todos lo hemos dicho. Pero todos también respetamos los derechos humanos y queremos que este país viva con otra actitud frente a esto. No que los derechos humanos sean de la izquierda, porque en la dictadura murieron miles de personas, hubo ejecutados políticos con consejos de guerra totalmente ilegales, y ahí, claro, había muchas, o la mayor parte de las personas eran militantes de izquierda, pero también hubo gente que por azar cayó detenida, que a lo mejor no era de izquierda, no era de derecha, y fueron muertos. Entonces los derechos humanos son de todos, no son de un sector de la población, no son de un sector político. Y eso es el avance civilizatorio que quisiéramos que quedara establecido en forma transversal. Y es una gran oportunidad a los 50 años del golpe lograr eso, cuando además se está haciendo una constitución nueva. Son dos cosas que cruzan en la línea del tiempo que capaz que fueran virtuosas, salvo que dejemos pasar la oportunidad. Así debiera ser, porque cuando hablamos de derechos humanos, debiera ser algo que nos una, algo transversal, con una visión de futuro, al igual que la valorización de la democracia, que es algo que en las encuestas también aparece con una baja valoración, y debemos recordar lo que significa vivir en dictadura o no vivir en democracia. Y quienes hoy día critican tanto las dictaduras de izquierda de algunos países, yo también, también me gustaría que fueran autocríticos y dijeran que la dictadura o el régimen militar en Chile fue una dictadura, y que Pinochet violó los derechos humanos, o el régimen de Pinochet. Paulina, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias.